Bienvenidos a una nueva entrega de la serie Física Radiológica, adaptada desde los vídeos de Crack the Core, material muy conocido en Estados Unidos para el estudio previo a los exámenes de los boards en radiología, que deben rendir los médicos residentes al finalizar su formación para poder ser radiólogos. Este es el segundo episodio. Mi nombre es Jonathan Sánchez y este es mi canal Radiológica. Sin más preámbulo entonces, empezamos con el capítulo que se trata acerca de la interacción de los rayos X con la materia. Entonces, cuando decimos interacción de los rayos X con la materia, estamos describiendo la interacción con las personas que son el objetivo del estudio radiológico. Hay tres formas de interacción que son importantes desde el punto de vista médico: la dispersión clásica o coherente, el efecto Compton y el efecto fotoeléctrico. Todas ellas ocurren a niveles energéticos usuales, es decir, en los que comúnmente se maneja como parámetros en los rayos X al momento de realizar una radiografía, que, como ya mencionamos en el episodio previo, tienen su origen en la interacción ánodo-cátodo desde el tubo, siendo un elemento indispensable el flujo de electrones. Sin embargo, existen otras interacciones que solo se observan al incrementar los niveles de energía, como la producción de pares y la fotodesintegración, que son interacciones del núcleo con fotones de alta energía, que son rayos gamma, los cuales producen cambios a nivel de las partículas nucleares. Nos vamos a centrar en las tres primeras, ya que son las más relevantes para la medicina, la radiología, que es el campo de estudio donde finalmente las vamos a observar. Pero, ¿a qué nos referimos con diferentes niveles de energía? Hablemos puntualmente acerca de los tipos de rayos X. Como sabemos, hay un espectro de ondas electromagnéticas donde cada una implica un rango de energía distinto con límites no siempre precisos. Por ejemplo, en esta otra gráfica vemos que la luz ultravioleta extrema, representada por el Sol aquí a la izquierda, tiene continuidad con los rayos X más débiles, conocidos también como rayos X suaves o soft en inglés, que abarcan clásicamente desde 250 electronvoltios de energía y tienen usos como la espectroscopía, por ejemplo. Algunos autores consideran un límite inferior incluso menor de 100 electronvoltios. Casi llegando a los 10 kiloelectronvoltios tenemos a los rayos X con mayor energía, o también llamados rayos X duros o hard en inglés, los cuales incluyen a los usados en el diagnóstico médico y al final de este espectro a los usados en la radiografía industrial de estructuras o en los aeropuertos con mayor penetración en los objetos. Si nos enfocamos en el área diagnóstica en este otro gráfico, vemos que aún en los rayos X médicos tenemos los de menor energía, como en la mamografía y la tomosíntesis, que son bloqueados fácilmente, y en el otro a los usados en la tomografía, fluoroscopía y radiografía, que al tener más energía tienen más resistencia a la atenuación. Precisamente en este rango encontraremos las tres interacciones que resaltamos en la diapositiva anterior. Vamos a volver a este gráfico cerca del final de esta exposición. La primera interacción que vamos a revisar es la dispersión coherente o clásica, que ocurre a baja energía. Se trata de un fotón que, al tener baja energía, no tiene capacidad para producir ionización, o sea, no le puede quitar un electrón a un átomo. Simplemente desvía su trayectoria sin generar más radiación adicional. Y ocurre principalmente en la mamografía, la cual utiliza menor energía que una radiografía convencional, como hemos visto en el gráfico anterior. Al desviarse de la trayectoria del haz inicial, pueden contribuir a degradar el contraste de la imagen, es decir, el grado de diferenciación visual entre distintos elementos de una radiografía, o de una tomografía, o de lo que estemos viendo en la pantalla. De paso, también quisiera introducir el concepto de ruido. En imágenes hablamos de ruido, el cual se consideran variaciones al azar de la señal que representan artefactos no originados de la fuente principal. Quiero que se imaginen un televisor con una señal estática. Más o menos a eso nos referimos con ruido. Y se considera que al adoptar una trayectoria diferente, la dispersión coherente añade ruido a la imagen, como vemos
en estas mamografías. A la izquierda tenemos una imagen con ruido y a la derecha una sin ruido. Entonces con esto ya se dan cuenta que el símil con el televisor y la estática cobra mucho sentido. Por último, me gustaría aclarar dos nombres propios que comúnmente vemos en este concepto. La dispersión de Rayleigh es el nombre que se le da a la dispersión coherente de una onda electromagnética debido a la presencia de partículas más pequeñas que la longitud de onda correspondiente, que de paso es a la que nos referimos en esta diapositiva, la dispersión de Rayleigh. Pero también podemos leer en algunos textos la dispersión de Thomson, y la dispersión de Thomson corresponde al mismo fenómeno pero causado con electrones libres. Nosotros no tenemos al menos electrones libres como un componente mayoritario en nuestro cuerpo, así que la mayor parte de dispersión coherente que sucede al momento que nos tomamos una radiografía va a ser la dispersión de Rayleigh. Aunque pareciera más un elemento no deseado, este fenómeno ha sido estudiado con detenimiento desde el 2016 debido a que se observó que la dispersión coherente podía detectar tumores en estadios muy iniciales, diferenciándolos del tejido circundante. Sin embargo, estos estudios han avanzado a paso lento y por el momento la mamografía y la tomosíntesis reinan en este rubro. El efecto Compton sí es un tópico preguntado con frecuencia no solo en los boards, sino me imagino que en los exámenes de radiología alrededor del mundo. Consiste en un fotón de mayor energía que el involucrado en la dispersión coherente, que colisiona con un electrón, el cual por lo general se ubica en la capa externa y le transfiere energía. Como los electrones externos no requieren mucha energía para ser libres, este electrón sale de su orbital atómico dejando al átomo ionizado. Mientras que el fotón pierde parte de su energía y cambia de trayectoria, siendo un producto adicional de esta interacción también, como vemos aquí. Esto también puede ocurrir con electrones libres y con electrones de orbitales internos, aunque con menos frecuencia, porque ellos requieren de mucha más energía por lo general. Por otra parte, este fenómeno no depende del número atómico o Z, mientras que sí está ligado al número de electrones en un átomo. Esto porque comúnmente los átomos con más electrones tienen mayor número de estos en la capa externa. Esto también puede ser interpretado como que el efecto Compton es más prominente cuantos más electrones por unidad de volumen tenga un elemento. Esta radiación contribuye a la exposición ocupacional y es la que produce el paciente al recibir el haz de rayos X original. Entonces acá tenemos una pequeña comparación donde vemos dos elementos y algunos átomos de este elemento en un cubo imaginario. Y como podemos ver, los del segundo gráfico tienen muchos más electrones en su capa externa. Entonces, este elemento tendrá más posibilidades de producir efecto Compton que el primero. Muy bien. La tercera forma de interacción presente a nivel energético usual es el efecto fotoeléctrico. Este fenómeno consiste en la transferencia de energía de parte del fotón incidente hacia un electrón que esté ubicado por lo general en orbitales internos. Esta energía transferida es suficiente como para liberar a este electrón, llamado también fotoelectrón, el cual deja un lugar vacante para otro electrón externo, el cual se acerca al núcleo y libera a su vez energía. Esta energía puede ser liberada en dos tipos. Puede ser liberada por un fotón o puede ser liberada directamente hacia otro electrón. Cuando se libera un fotón, este fotón resultante en el caso del cuerpo humano al recibir rayos X es un fotón de muy baja energía, ya que estamos hablando de átomos de oxígeno, carbono y nitrógeno que forman la mayor parte de nuestro organismo. Y estos átomos tienen una energía de enlace para sus electrones muy baja. Entonces este fotón nuevo, producto de esta interacción, prácticamente se absorbe en los átomos vecinos sin otras consecuencias importantes y no contribuye a la imagen. Por eso es que en la práctica se dice que el efecto fotoeléctrico es una absorción completa del fotón incidente, de este de aquí, porque aunque se emita un fotón nuevo de muy baja energía como este es demasiado débil, pues los efectos van a ser prácticamente despreciables. Por lo tanto, en muchas interpretaciones de este efecto no lo van a encontrar graficado. Y la otra opción es que esta energía, como les dije, se transfiera inmediatamente a otro electrón sin formar un fotón de por medio, y el cual se libera a modo de electrón Auger,
que es lo que mencioné también en la clase anterior. Vean a la derecha. A la derecha vemos que hay un cierto límite existente a partir de los 30 kiloelectronvoltio, a partir del cual los rayos X son más energéticos y tienden a producir más efecto Compton. Y si es que bajamos de ese límite de 30 kiloelectronvoltio, entonces tendremos una predominancia del efecto fotoeléctrico y también de la dispersión coherente como interacciones más favorecidas. El video original menciona 30 electronvoltios, pero recordemos que estas energías son muy bajas como para formar rayos X. Lo correcto es 30 kiloelectronvoltios. Antes de repasar el origen de los electrones Auger, quiero subrayar la importancia de las energías de enlace de los elementos principales que nos conforman. Esto para que quede bien en claro la diapositiva anterior. Aquí tenemos los átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno con las energías de enlace de sus capas internas. Vemos que a lo mucho llegan a 532 electronvoltios. No kiloelectronvoltio como el tungsteno, sino simplemente electronvoltio, es decir, son muy débiles. Y si consideramos que la energía de enlace de sus capas externas está en el rango de 20 a 10 electronvoltio, entonces cuando tengamos efecto fotoeléctrico aquí, se libere un electrón interno y un electrón externo pase a ocupar su lugar, la diferencia de estas energías va a ser la energía de ese fotón débil que mencioné en la diapositiva previa. Entonces, si se dan cuenta, estas energías van a ser muy bajas, van a acercarse incluso a 250 electrones voltio, 200 electrones voltio. Como dijimos al inicio, eso es el límite teórico de los rayos X suaves. Entonces, estos rayos X generados, que son característicos, están muy abajo en el espectro energético de los rayos X, o sea, son de muy baja energía. Por lo tanto, antes de siquiera salir el paciente, estos rayos X característicos serán completamente atenuados. Por eso es que se considera al efecto fotoeléctrico como una absorción fotónica completa. Como nota adicional, el átomo de hidrógeno tiene un solo electrón, el cual tiene una energía de enlace que no alcanza para formar ni siquiera un rayo X, porque esa energía de enlace es 13.6 electronvoltio. Entonces este es, de todos los elementos, la energía mínima considerada para liberar un electrón de una capa interna. Es la menor de todas. Y eso, en el episodio anterior, el material original redondeó este valor a 15 electronvoltios, pero sin aclarar que es referido solo al hidrógeno. Recordemos también que el efecto fotoeléctrico sí es proporcional al número z, específicamente a z al cubo, y es por esto que decimos que el efecto fotoeléctrico es beneficioso para la producción de imágenes, sobre todo para el contraste de las mismas, dado que el fotón con baja energía no llega a interferir con la imagen como sí lo hacen los fotones de mayor energía que intervienen en el efecto Compton, porque ni siquiera salen del organismo. Los electrones Auger también pueden ser producidos por la interacción de materia viva con los rayos X. En el caso del efecto fotoeléctrico, después de la emisión del fotoelectrón, la energía que proviene de la ocupación del sitio vacante se transfiere a otro electrón vecino, el cual es eyectado, por lo que obtenemos un electrón Auger. Naturalmente, aquí no se producen rayos X ni fotones, simplemente salen dos electrones de este átomo. Si se dan cuenta, en el primer episodio de esta serie, en la parte en la que hablamos de electrones Auger, en el tubo de rayos X, mostramos un mecanismo que solo emitía un electrón único, producto de la excitación de un electrón de capas internas, el cual subía de nivel y posteriormente se desexcitaba, regresando él mismo al nivel inicial, con la emisión de energía correspondiente. Esto estaba en el material original, pero en teoría emitir electrones Auger de esta manera, si bien es cierto, es posible, esta sería una interacción en el interior del átomo y por lo tanto comprobar su existencia mediante mediciones externas es extremadamente difícil. Por lo tanto, en todas las fuentes, la mayoría de los ejemplos, por no decir todos, que vean en publicaciones acerca de cómo se producen los electrones Auger en el caso de la interacción de los rayos X con la materia, por lo general contemplan la emisión de dos electrones. Acá a la derecha vemos la famosa curva que hemos visto también en la clase anterior, donde vemos que a más número atómico es más probable que un átomo produzca fotones que electrones Auger.
Como nuestro organismo tiene átomos con número atómico bajo, entonces sí es probable que produzca más electrones Auger que fotones. Por lo tanto, estos también son considerados productos de la interacción de los rayos X con la materia viva. Aquí tenemos una comparación a modo de resumen entre ambas interacciones. El efecto Compton es una interacción no deseada, siendo un pobre discriminador que diferencia tejidos únicamente por su densidad, y además produce una radiación dispersa que es la que emite el paciente, reduce el contraste como lo definimos previamente, y forma parte del riesgo laboral para las personas que trabajan realizando radiografías u otras modalidades que aplican rayos X a los pacientes. Por otro lado, el efecto fotoeléctrico es muy deseado debido a que es un discriminador superior, es decir, diferencia tejidos no solo por su densidad, sino también por su número atómico. Y además, al absorber completamente al fotón, que ya explicamos por qué se considera así, no produce radiación dispersa, contribuyendo enormemente al contraste de la imagen. No existe variabilidad ni términos intermedios como el efecto Compton, ya que se absorbe el fotón o no, por lo que en el vídeo aplican el término el todo o nada para describir al efecto fotoeléctrico. Bueno, acá tenemos otro punto. Pasando a esto, en el material original nos hablan también del borde K, también llamado K-edge en inglés, que es la elevación de la curva en la gráfica de atenuación versus energía del fotón, que también hemos visto en la primera parte de esta exposición. Y básicamente, a medida que los rayos X aumenten su energía, estos pasarán de largo o favorecerán el efecto Compton. Naturalmente, los rayos X de menos energía serán más atenuados, o sea, no van a pasar, siguiendo esta tendencia. Sin embargo, al momento que la energía del fotón sea la misma que la energía del enlace en la capa K o interna de electrones, supongamos por ejemplo que hablamos de átomos de carbono, oxígeno y nitrógeno, entonces sucederá el efecto fotoeléctrico, el cual, como ya dijimos, consiste en la absorción completa de dicho fotón. Entonces, la atenuación se incrementará puntualmente debido a que el fotón prácticamente desaparece en ese rango energético. No tenemos más, es el todo o nada. Entonces, eso tiene mucho que ver, aplicándolo a la vida real, con la toma de las imágenes. Este concepto es útil. Por ejemplo, sabemos que el contraste es distinguir entre dos elementos de la imagen. Es fácil distinguir el color blanco en un fondo negro, sin embargo, cuando se trata de gris oscuro o colores similares, la cosa cambia. Entonces, ¿cómo asegurar que el contraste aplicado a la imagen se vea bien? Por definiciones previas, el contraste depende del efecto fotoeléctrico. Entonces necesitamos maximizar esta interacción con el elemento que estamos administrando al paciente para auxiliarnos en la imagen. ¿Sí? Este elemento también recibe el nombre de medio de contraste, ya que nos ayuda a diferenciar estructuras internas con facilidad. Volviendo al tema, tenemos entre ejemplos de medios de contraste a los agentes yodados muy usados en la tomografía. Por ejemplo, el yodo tiene un borde K o un K-edge de 33 kV, por lo tanto, el kilovoltaje se recomienda al menos de 66. En cuanto al bario, que también es otro medio de contraste utilizado ampliamente para representar el aparato digestivo, sucede algo similar. Su borde K o K-edge es de 37 kV y por lo tanto el voltaje debe ser al menos de 74. Recordemos que en un haz de rayos X, la energía máxima que pueden alcanzar los fotones es igual al número de kilovoltaje que esté asignado. Por último, en este episodio nos mencionan a los coeficientes de atenuación. El coeficiente de atenuación lineal nos informa de cuando se reduce la radiación cuando atraviesa una cantidad de unidades de longitud. Y entre un mismo material, considera diferentes las circunstancias dependiendo de cuánto de este material se interponga en el camino en la trayectoria del fotón. Mientras más material haya, el fotón va a perder más energía. Menos rayos van a atravesar esta pared, esta estructura del mismo material. En cambio, el coeficiente de atenuación de masa normaliza este parámetro para todas las sustancias, ya sean del mismo material o incluso en diferente estado físico, ya sea gas, líquido o un pedazo de metal.
introduce la densidad para poder comparar diferentes sustancias. Entonces, entre comillas, para el coeficiente de atenuación de masa, como normaliza los diferentes elementos, entonces digamos que para ese coeficiente todos son iguales. En cambio, para el coeficiente de atenuación lineal son diferentes a pesar de que tengan la misma composición, dado que es afectado más por la longitud. En cuanto a la relación de atenuación lineal con la capa hemirreductora, de la cual hablamos en el video anterior, es importante aclarar dos situaciones. Una, que con mayor energía del haz de rayos X tendremos más radiación penetrante. Así que la atenuación lineal se reduce, obviamente. No se va a atenuar, la mayoría va a traspasar el material. Entonces se va a necesitar más material para reducir esa radiación. Por lo tanto, en la capa hemirreductora se va a incrementar. En cambio, con un tejido más denso o un material más denso, habrán más colisiones de los fotones de este haz, incrementándose por lo tanto la atenuación lineal, porque va a pasar menos, y reduciéndose la capa hemirreductora al perder energía el haz, porque ahora va a hacer falta mucho menos grosor de material para poder reducir esta radiación. Muy bien, entonces eso fue todo por el día de hoy. Espero proseguir con la siguiente charla dentro de poco, que vamos a analizar algunos pormenores de la imagen de rayos X para pasar a la fluoroscopía, a la mamografía y de ahí a la tomografía, ultrasonido y resonancia para acabar esta serie. Muchos saludos desde Boston, Massachusetts, y si tienen alguna duda pueden escribir en los comentarios. Pueden también contactarme en las redes sociales con el nombre Radiológica en Instagram y también en Twitter, en Facebook con mi nombre, y les puedo contestar sus dudas. Muchas gracias por su atención.